Bienvenidos a Criterio Psicológico. En esta oportunidad nos corresponde hablar sobre el desarrollo cognoscitivo en los primeros 3 años de vida. Para abordar mejor el capítulo trabajaremos la mitad de los temas en esta primera parte. Recuerda apoyarnos con tu like, compartir y seguirnos para más contenido. Y sin más preámbulos, empecemos. El desarrollo cognoscitivo en los primeros 3 años. Dentro del estudio del desarrollo cognoscitivo, mencionaremos los 6 enfoques propuestos para abordar el desarrollo cognoscitivo en niños y niñas durante los 3 primeros años de vida. De acuerdo con esto, el primero es el enfoque conductista, los mecanismos básicos del aprendizaje. En este enfoque, los teóricos han indicado que la maduración se considera un factor limitante. No obstante, su mayor interés son los mecanismos del aprendizaje. Por tanto, destaca la habituación como una forma de aprendizaje, la cual ha sido estudiada por los investigadores dentro del procesamiento de la información. Ahora bien, del condicionamiento clásico y operante exponemos algunos ejemplos. Veamos. El padre de una bebé siempre le tomaba fotos a su hija, gateando, sonriendo o expresando algún logro. Por su parte, la bebé parpadeaba cuando el flash la captaba. Un día, al cumplir 11 meses, la pequeña vio que su padre se puso la cámara a la altura de la cara y antes de ver el flash, ella parpadeó. Esto le indicó a su padre que su hija había aprendido que la cámara emitía una luz brillante que la hacía activar un reflejo involuntario. De este modo, el condicionamiento clásico postula que los niños pueden anticipar un suceso antes de que esto ocurra, pues forman asociaciones entre estímulos como lo fue en el caso de la cámara y el flash. El aprendizaje, visto desde el condicionamiento clásico, puede extinguirse si no se refuerza con asociaciones repetidas. Por lo tanto, se considera que quien aprende es pasivo, absorbe y reacciona de una manera automática a los estímulos. De otro lado, el condicionamiento operante propone que un bebé aprende que si balbucea despierta una atención cariñosa, la cual opera sobre su medio ambiente, lo que a su vez termina por llamar la atención de sus padres. La memoria infantil. En ese aspecto, Piaget y otros investigadores consideraron que los primeros sucesos no se retienen en la memoria, ya que el cerebro aún no se ha desarrollado por completo. De otro lado, Freud creía que los primeros recuerdos sí se guardan, pero que quedan reprimidos porque generan emociones perturbadoras. Desde otra óptica, el condicionamiento operante indica que los procesos de memorización no difieren entre niños mayores e incluso adultos. La gran diferencia se halla en el tiempo de retención, el cual es más breve en niños. Caroline Robbie-Collier y sus colegas realizaron una serie de experimentos donde un grupo de infantes debía patear y accionar un dispositivo unido a sus tobillos mediante un listón. Cuando a los bebés de 2 y 6 meses se les enseñó el dispositivo, al cabo de unas semanas repitieron el pataleo, aunque el objetivo ya no estaba sujeto a sus tobillos. Los datos indicaron que si los bebés veían de nuevo el dispositivo, pateaban más que antes de recibir el condicionamiento, por lo que se demostró que reconocer un objeto despierta un recuerdo de una experiencia anterior. Otro experimento, similar con palancas y trenes, demostró que con el tiempo se conserva la respuesta al pasar de los días y que este tiempo de respuesta aumenta conforme a la edad de los infantes, es decir, a mayor edad, mayor tiempo de retención de la respuesta. Del mismo modo, los recordatorios periódicos no verbales de la exposición al estímulo original podían mantener un recuerdo desde la primera infancia hasta la edad de 1 o 2 años. Con todo lo anterior, desde la mirada del desarrollo evolutivo, las habilidades prosperan si éstas son útiles para la adaptación al medio ambiente. Enfoque psicométrico, pruebas de desarrollo e inteligencia. En este enfoque se considera que la inteligencia tiene una meta, la cual debe ajustarse a las circunstancias y condiciones de la vida. La naturaleza precisa de la inteligencia y el mejor método para medirla se han debatido durante muchos años. Ahora bien, el movimiento moderno de pruebas de inteligencia comenzó en el siglo XX. Esto tuvo inicio cuando las autoridades escolares de París le pidieron a Alfred Binet idear una forma de identificar a los niños que no alcanzaban un buen desempeño académico y requerían de educación especial. Teniendo en cuenta lo anterior, los objetivos de las pruebas psicométricas se diseñaron para medir de forma cuantitativa todos aquellos factores que se cree conforman la inteligencia, en aras de predecir el desempeño de los evaluados. Del mismo modo, estas pruebas están compuestas de preguntas o tareas que tienen como objetivo revelar las habilidades de una persona, por lo que se compara su desempeño con los estándares establecidos previamente a partir de una muestra estandarizada. Veamos ahora. Pruebas para infantes y niños pequeños.
En este aspecto, las pruebas psicométricas de desarrollo comparan el desempeño de los bebés frente a una amplia gama de tareas con estándares establecidos a partir de la observación de infantes de diferentes edades. Por ejemplo, algunas escalas de desarrollo de Bayley se aplican a niños con edades de 1 mes a 3 años y medio. Estas miden fortalezas, debilidades y competencias de los niños, en ámbitos como el cognoscitivo, el lenguaje, el motriz, el socioemocional y la conducta adaptativa. En lo que respecta a los resultados de cada escala, estas pueden detectar trastornos emocionales y sensoriales, así como neurológicos y ambientales, que a su vez permiten orientar a los padres y profesionales sobre las necesidades de los niños. Continuamos con evaluación del efecto del primer entorno familiar. Años atrás se consideraba que la inteligencia era fija desde el nacimiento. Sin embargo, en la época actual se sabe que está relacionada con la herencia y la experiencia. Por tanto, se incluye el aporte de la familia como el primer entorno que puede influir en la inteligencia y el desarrollo cognitivo de los niños. Ahora bien, la escala Home, por sus siglas en inglés, es un instrumento de evaluación que utiliza entrevistas con cuidadores, observaciones de la estimulación intelectual y el apoyo que reciben los niños en el hogar para predecir el desarrollo cognitivo. Los puntajes de esta escala se correlacionan con las medidas del desarrollo cognitivo, el coeficiente intelectual, las calificaciones de pruebas de aprovechamiento y la calificación de desempeño en el aula. Además, la escala Home también se evalúa el número de libros en casa, la presencia de juguetes que fomentan el desarrollo y la participación de los padres en el juego de los niños. Los resultados sugieren que los padres inteligentes y educados son más propensos a ofrecer un entorno familiar positivo y estimulante para los niños. Sin embargo, algunos reactivos de Home pueden ser menos relevantes culturalmente para las familias no occidentales. No obstante, se dice que los resultados correlacionales mencionados parecen no ser suficientes en el aumento de la inteligencia de un niño, lo cual ha sugerido que probablemente la genética pueda ser un factor de influencia. De otro lado, en este apartado se mencionan 7 aspectos del primer entorno doméstico que fomenta el desarrollo cognitivo y psicosocial de los niños y los prepara para la escuela. Y estos son: el primero, alentar la exploración del entorno; el segundo, enseñar habilidades cognitivas y sociales básicas; el tercero, celebrar los adelantos del desarrollo; el cuarto, guiar la práctica y la ampliación de las destrezas; como quinto, proteger de desaprobaciones, hostigamiento y castigo; en sexto, comunicarse de forma plena y sensible; y en séptimo, encauzar la conducta y establecer límites. En lo que respecta a intervención temprana, se plantea como un proceso sistémico de planeación y prestación de servicios terapéuticos y educativos a familias que quieran satisfacer las necesidades de desarrollo de sus hijos. Basándose en lo anterior y para comprobar la efectividad de la intervención temprana, se ejecutaron 2 estudios aleatorios controlados, uno de ellos llamado CARE por sus siglas en inglés y el otro llamado Abecedaria. En estos se estudiaron a 174 bebés que vivían en hogares de riesgo. En cada proyecto se creó un grupo experimental en los cuales los infantes recibieron el servicio de intervención temprana. En cambio, para los infantes del grupo control no se les dio ningún tipo de intervención. Sin embargo, los 2 grupos recibieron procesos básicos de atención médica y asistencia general. En los resultados del estudio se observó que los niños que recibieron intervención temprana mostraron mejores calificaciones en las pruebas de desarrollo y sus coeficientes intelectuales estuvieron sobre 101 y 105. En comparación con el grupo control, que tuvieron registros de coeficiente de 84 a 93. Otros datos obtenidos de las investigaciones indicaron que los niños que dejaron de recibir apoyo perdieron los avances con el tiempo. Asimismo, con el pasar de los años, el proceso de intervención no aumentó las posibilidades de finalización de la preparatoria, así como tampoco protegió sobre los embarazos tempranos, pero sí aumentó la posibilidad de ingreso a la universidad y de obtener un trabajo cualificado. Por lo que las recomendaciones de los expertos fueron brindar soporte a los adultos jóvenes que venían de procesos de intervención temprana de familias vulnerables, pues este tipo de atenciones en los primeros años de vida podía ser un factor protector para los infantes. Enfoque piagetiano, la etapa sensorimotriz. Como se ha mencionado, la primera etapa del desarrollo cognitivo de Piaget es la sensorimotriz, la cual va desde el nacimiento a los 2 años. Dentro de este apartado veremos brevemente las 6 subetapas que la conforman. Se debe resaltar que cada una de estas va ocurriendo de forma consecutiva en la medida que los esquemas del bebé, es decir,
los patrones de organización del pensamiento y conducta se van haciendo más elaborados. Pasemos a ver cada una de ellas. La primera es el uso de reflejos. Esta va desde el nacimiento al primer mes y describe que los bebés ejercitan sus reflejos innatos y adquieren algún tipo de control sobre ellos, pero no coordinan la información de los sentidos, ni tampoco pueden tomar los objetos que miran. En su conducta, el bebé tiende a succionar cuando éste siente en la boca el pecho de su madre. La siguiente subetapa son las reacciones circulares primarias. Esta va del primer al cuarto mes. En esta se describe que el bebé repite conductas agradables causales, por ejemplo como chuparse el dedo. Asimismo, se enfoca en las actividades sobre su cuerpo y también se observa que nuevas adaptaciones aparecen, es decir, el bebé succiona distintos objetos. En esta subetapa también empieza la coordinación de los sentidos y la toma de objetos. En cuanto a su conducta, si al bebé se le da una mamila, puede adaptarse a succionar rápidamente. La tercera subetapa son las reacciones circulares secundarias. Esta va de los 4 a los 8 meses y se describe que los infantes se interesan por el medio ambiente. Hay una tendencia a repetir acciones como por ejemplo agitar una sonaja. Se ponen en práctica conductas aprendidas con anterioridad y las acciones son intencionadas pero no tienen una meta establecida. En cuanto a su conducta, el bebé empuja trozos de cereal desde su silla y observa cómo caen estos. La siguiente es la coordinación de esquemas secundarios. Esta subetapa va de los 8 a los 12 meses y describe que la conducta ya es intencionada. Se coordinan aún más los esquemas aprendidos previamente, por ejemplo, se gatea para alcanzar un juguete favorito. En su conducta, el bebé presiona en su instrumento musical el mismo botón de su canción favorita antes que de otras canciones. En la quinta subetapa, las reacciones circulares terciarias, que va de los 12 a los 18 meses, los niños muestran curiosidad y experimentan con diversas acciones para ver los resultados. Por ejemplo, agitan distintas sonajas para ver cómo suena cada una, prueban nuevas actividades y resuelven problemas por ensayo y error. En la conducta, el niño intenta poner un libro dentro de su cuna, pero falla pues el libro es ancho. Pero finalmente entiende la forma del libro, lo que hace que lo tome por los bordes hasta bajarlo con éxito. Finalmente, la sexta subetapa son combinaciones mentales. Esta va de los 18 a los 24 meses y describe que los niños forman representaciones mentales de los objetos, algo que Piaget llamó capacidad representacional, la cual consta de guardar imágenes mentales o símbolos de los objetos y acontecimientos. Este proceso permite a los niños pensar en los sucesos y anticipar las consecuencias antes de las acciones. En lo que respecta a la conducta en esta subetapa, se indica que los niños cuando juegan con una caja de figuras buscan insertarlas correctamente observando la forma de cada una. Ahora bien, en este apartado aparecen dos conceptos que se desarrollan dentro de la etapa sensoriomotriz. Uno descrito como reacciones circulares, en el cual el infante aprende a reproducir los sucesos agradables e interesantes que ocurrieron por primera vez por casualidad. Por ejemplo, una actividad como succionar genera una sensación agradable para el bebé. Por lo tanto, como la repetición le produce placer, insistirá para realizar esta acción. De otro lado, encontramos el concepto de capacidad representacional, el cual se refiere a la capacidad de guardar imágenes mentales o símbolos de objetos y sucesos. Continuamos con las habilidades de imitación. ¿Aparecen antes de lo que creía Piaget? Antes de responder a la pregunta planteada en este apartado, veremos algunos conceptos relacionados. El primero es la imitación visible, el cual es el uso de parte del cuerpo que el bebé puede ver como manos y pies. El segundo es la imitación invisible y consta de cómo el bebé imita parte de su cuerpo que no puede ver, como por ejemplo su boca, y esta se da sobre aproximadamente los 9 meses de edad. En contraparte, otros investigadores encontraron que bebés de 72 horas parecían imitar adultos, pues abrían la boca y sacaban la lengua. No obstante, esta respuesta desaparecía a los 2 meses de edad. Se debe señalar que autores como Meltzoff, Moore y Gopnik propusieron que la conducta imitativa de los bebés puede estar asociada a un mecanismo de supervivencia evolutivo. De igual modo, otros investigadores propusieron que los bebés sacaban la lengua como una conducta exploratoria al ver al adulto hacer el mismo gesto. Asimismo, Piaget sostuvo que los infantes menores de 18 meses no son capaces de lograr la imitación diferida, es decir, reproducir una conducta observada después de un tiempo, porque no conservan representaciones mentales. Pero las investigaciones de Meltzoff y Moore en 1994 y 1998 dejaron ver que los bebés de incluso 6 semanas han imitado los movimientos faciales de adultos después de 24 horas de haber experimentado el estímulo.
aparece también el término de imitación elicitada y propone que los infantes pueden ser inducidos a imitar acciones que vieron pero no realizaron antes. Por lo que la investigación destacó que los niños de 9 meses de edad, sin recibir nuevas demostraciones e instrucciones, luego de 30 días podían reproducir un procedimiento simple. Finalmente, la respuesta a la pregunta de si las habilidades de imitación aparecen antes de lo que creía Piaget es correcta, pues se demostró que dichas habilidades aparecen antes de las edades planteadas por el autor y que incluso se consideran elaboraciones de un mecanismo innato en los bebés que se activa por medio de estímulos recibidos del medio ambiente. Otro tema de este capítulo es desarrollo de conocimientos sobre los objetos y símbolos. Aquí el concepto de objeto se plantea como parte del desarrollo cognitivo superior, el cual es elemental para llegar a una imagen organizada en la realidad. En lo que respecta al concepto mencionado, se debe resaltar el trabajo de Esther Tele y su teoría de los sistemas dinámicos. En esta se postula que la búsqueda de los objetos se realiza por lo que los bebés hacen y no por lo que saben. Por ejemplo, si el lapso es breve desde que el objeto se ocultó, el bebé lo buscará en la nueva ubicación. Caso contrario, si pasa más tiempo, el recuerdo del primer lugar donde se vio el objeto será donde busque. Además, este hecho se reafirma si el bebé vio el objeto en el mismo lugar en repetidas ocasiones. Otro aspecto por destacar es que algunas investigaciones encontraron que los bebés no buscan ciertos objetos porque aún no son capaces de realizar secuencias de 2 acciones. Por ejemplo, levantar un cojín, una manta o abrir la tapa de una caja para alcanzar el objeto. Sin embargo, si tienen más tiempo para practicar, lo intentarán hasta alcanzar la meta. Otro aspecto de este apartado es el desarrollo simbólico, la competencia pictórica y comprensión de escalas de tamaño. Veamos esos conceptos de forma breve. Los símbolos se describen como representaciones deliberadas de la realidad. De tal modo, es importante que en la niñez los infantes aprendan a distinguir símbolos. No obstante, antes deben alcanzar una mentalidad simbólica, es decir, deben estar atentos a la relación entre los símbolos y lo que estos representan. Otro concepto del desarrollo simbólico es la competencia pictórica, que se describe como la capacidad de entender la naturaleza de las imágenes. Por medio de estudios se encontró que hacia los 19 meses los niños ya pueden señalar la ilustración de un animal u objeto y al mismo tiempo decirle el nombre de cada cosa. Pero es solo hasta los 2 años que los niños entienden que la ilustración es un objeto y a la vez un símbolo. De otro lado, el concepto hipótesis de la representación dual propone que los niños menores de 3 años tienen dificultades para interpretar las relaciones espaciales o modelos a escala, debido a que deben mantener más de una representación mental a la vez. Ahora veremos evaluación de la etapa sensoriomotriz de Piaget. Según Piaget, el paso de la conducta refleja al pensamiento tarda más de lo pensado. Esto quiere decir que los niños antes de los 18 meses aprenden principalmente a través de los sentidos y los movimientos. Por lo tanto, solo hasta que llegan a los 24 meses aproximadamente se da el pensamiento conceptual. Ahora bien, entre los hallazgos de Piaget que se pudieron comprobar, se encuentra que los niños se comportan distinto en algunas circunstancias y que existe una progresión básica de habilidades. De otro lado, los aspectos que fueron controvertidos por investigaciones posteriores fueron que los infantes, antes que limitaciones lingüísticas, poseían habilidades lingüísticas y motrices inmaduras. Asimismo, se propuso de base a la experiencia motriz, siendo esta identificada como el principal elemento de crecimiento cognitivo. Con este apartado llegamos al final del video. Te recomendamos ver la segunda parte donde se tratan los enfoques restantes que forman parte del desarrollo cognitivo en los primeros 3 años. Recuerda apoyarnos con tu like, compartir y si aún no te has suscrito, dale al botón. Te esperamos en el siguiente video.